Fueron adorados por rostros familiares, actuaciones inolvidables y voces que entraban en millones de hogares. Parecían intocables, protegidos por la fama. Pero detrás del aplauso, muchos libraban una batalla innombrable. En tiempos de silencio y estigma, la verdad era peligrosa. No son rumores, son vidas documentadas de verdad. Ahora, comencemos. Maricruz Olivier nunca fue presentada al público como una mujer frágil. Desde el momento en que apareció en pantalla, encarnó autoridad, ambición e intensidad emocional. En 1959, su interpretación de Teresa transformó la televisión mexicana. Fue admirada, temida y discutida sin descanso. Una mujer que no pedía permiso y que no se disculpaba por su poder. Pero lejos de las cámaras, su vida seguía un guión muy distinto. Maricruz nunca se casó, nunca tuvo hijos. En un México profundamente conservador, eso por sí solo bastó para provocar susurros. Los rumores circularon en silencio por estudios y redacciones, pero nadie se atrevió a confrontarla directamente. Ella no ofrecía explicaciones. Su vida privada estaba completamente sellada, protegida por el silencio. A medida que su presencia pública se desvanecía lentamente durante los años 70, algo más comenzó a cambiar. El cansancio se volvió constante. El peso cayó de forma acelerada, las fiebres regresaban una y otra vez. Al principio, los síntomas se atribuyeron al agotamiento, al estrés, al costo de años bajo presión. Pero los médicos pronto comprendieron lo que ocurría. El diagnóstico fue devastador: VIH. En esa época no era solo una condición médica, era una sentencia de muerte social. Hacerlo público habría destruido todo lo que había construido. Así que Maricruz se retiró, cortó lazos con la industria, se alejó de antiguos amigos y desapareció del foco que alguna vez definió su existencia. Dentro de su casa, la enfermedad avanzó sin tregua. La mujer que dominaba la pantalla se volvió físicamente irreconocible. Su fuerza se apagó. Su cuerpo se debilitó, y el mundo fingió no darse cuenta. Murió el 10 de octubre de 1984, en la Ciudad de México. La causa oficial fue un paro cardíaco. Quienes estuvieron más cerca sabían que esa no era toda la verdad. El VIH la había consumido lentamente, aislándola mucho antes de su último aliento. Maricruz Olivier dejó interpretaciones inolvidables y un legado grabado en la historia de la televisión mexicana. Pero sus últimos años revelan el verdadero costo de vivir en una época en la que la honestidad podía borrar una vida más rápido que cualquier enfermedad. Roberto Cobo nunca fue hecho para ser cómodo de ver. Desde sus primeros papeles proyectaba algo crudo e inquietante. No estaba construido para ser galán romántico. Era intensidad, tensión y verdad sin pulir. Cuando aparecía en pantalla, el público no se relajaba. Se inclinaba hacia adelante. Nacido en la Ciudad de México, Roberto pertenecía a una generación en la que la diferencia debía ocultarse para sobrevivir. Antes del cine, trabajó en teatros populares, escenarios ásperos donde el talento por sí solo no bastaba para escapar de la pobreza. Su vida cambió en 1950, cuando fue elegido para Los Olvidados. El papel no solo lo hizo famoso, lo expuso. Su actuación se volvió icónica, pero también lo marcó como peligroso en una industria que prefería la ilusión a la realidad. A medida que su carrera maduró, Roberto aprendió a dividirse. Públicamente, era el actor respetado que resistía el paso de las décadas. En privado, protegía su vida con absoluta discreción. Nunca habló de su orientación, nunca explicó nada. El silencio no era una comodidad, era supervivencia. En un México conservador, ser abiertamente gay no era malinterpretado, era castigado. Cuando el VIH comenzó a propagarse en los círculos artísticos durante los años 80, Roberto comprendió el riesgo de inmediato. La enfermedad no se anunciaba con dramatismo, llegaba en silencio. Cansancio que no desaparecía, infecciones que regresaban una y otra vez, ausencias cada vez más largas, hospitalizaciones nunca explicadas. Continuó trabajando mientras su cuerpo se lo permitió. No hubo comunicados públicos, ni confesiones, ni pedidos de compasión. Cada deterioro ocurrió a puerta cerrada, protegido por la ambigüedad y la preferencia de la industria por el silencio. Para los años 90, su salud estaba visiblemente quebrada. La fuerza que antes dominaba la pantalla se desvanecía. Roberto Cobo murió el 19 de abril de 2002,
a los 64 años. Oficialmente, la causa fue catalogada como complicaciones médicas. Quienes estuvieron cerca sabían que la verdad era más compleja. El VIH formó parte de sus últimos años, avanzando lentamente mientras el mundo elegía no hacer preguntas. Su legado permanece poderoso. Roberto Cobo transformó el cine mexicano al negarse a ser seguro, al encarnar personajes que reflejaban realidades incómodas. Pero su capítulo final revela algo más oscuro. No fue destruido por el escándalo ni por los excesos. Fue borrado por una época que exigía silencio y por una enfermedad que prosperaba donde el silencio era impuesto. Gonzalo Vega era la imagen del control. Durante décadas, su presencia comunicó autoridad, inteligencia y disciplina. En el escenario y en la pantalla, interpretó a hombres que imponían respeto sin necesidad de alzar la voz. Era admirado no por el exceso, sino por la contención. En una industria construida sobre el caos, Gonzalo representaba estabilidad. Detrás de ese exterior compuesto, su vida privada permanecía cuidadosamente sellada. Existían rumores, pero nunca confirmaciones. En el entorno conservador que le tocó habitar, hablar abiertamente no era valentía, era suicidio profesional. Gonzalo entendió pronto las reglas de la supervivencia. Lo que importaba era el trabajo, todo lo demás debía permanecer invisible. En el punto más alto de su carrera, a finales de los años 90, algo comenzó a cambiar. Al principio, los cambios fueron sutiles, un cansancio persistente, una pérdida de peso que no podía explicarse, enfermedades que regresaban con demasiada frecuencia. En público seguía actuando. En privado, la preocupación crecía. Cuando el diagnóstico llegó, lo hizo sin misericordia. VIH, una palabra que aún cargaba miedo, juicio y exilio. Gonzalo tomó su decisión con rapidez. No habría anuncio, no habría aclaraciones, no habría confrontación con la prensa. Las ausencias se explicaban como problemas menores de salud. Las apariciones se volvieron menos frecuentes. Los tratamientos pasaron factura. Su cuerpo, antes poderoso, comenzó a debilitarse, y cada día exigía más esfuerzo simplemente para mantenerse en pie. A medida que la enfermedad avanzaba, Gonzalo se retiró por completo del foco público. El actor conocido por su fortaleza ahora luchaba por preservar la dignidad. No hubo funciones de despedida, ni adioses públicos. El silencio a su alrededor se volvió más pesado conforme su salud se deterioraba. Murió el 10 de octubre de 2016, en la Ciudad de México. El comunicado oficial citó complicaciones relacionadas con una afección de la médula ósea. Quienes estuvieron más cerca entendían que el VIH había sido la verdadera batalla librada a puerta cerrada. Gonzalo Vega dejó este mundo como pasó sus últimos años. En silencio, su legado perdura a través de interpretaciones inolvidables y décadas de excelencia artística. Pero su final expone una verdad dolorosa. Incluso las figuras más respetadas pueden ser empujadas al aislamiento cuando el miedo pesa más que la compasión. Gonzalo Vega no fue derrotado por falta de talento ni de coraje, fue desgastado por el silencio. Nacer como hijo de María Félix nunca fue un regalo. Fue una sentencia escrita antes de pronunciar su primera línea. Desde la infancia, Enrique vivió bajo una sombra demasiado grande para escapar. Cada gesto era medido, cada logro comparado. El mundo no preguntaba quién era, exigía quién debía ser. Contra todo pronóstico, se ganó su lugar. En el escenario y en la pantalla, Enrique mostró otro tipo de fortaleza, silenciosa, refinada, emocional sin exceso. Sus interpretaciones contenían vulnerabilidad en una industria que premiaba la dominancia. No era estridente, era preciso, y lentamente demostró que era más que un apellido famoso. Pero fuera de cámara, su vida se construyó sobre la contención. En un país donde la masculinidad era vigilada y la desviación castigada, Enrique aprendió a vivir con cuidado. Sus relaciones permanecieron ocultas. Su mundo privado fue protegido no solo por él, sino por su madre. María Félix era intocable. El escándalo era imperdonable. El silencio se volvió una obligación familiar. Cuando su salud comenzó a deteriorarse a principios de los años 80, el miedo reemplazó a la cautela. Enfermedades recurrentes, agotamiento permanente, un cuerpo que ya no respondía como antes. Los médicos finalmente pronunciaron la palabra que nadie quería escuchar:
VIH. En ese momento, no era tratado como una enfermedad, era tratado como deshonra. Desde entonces, Enrique desapareció por decisión propia. Se retiró de la vida pública no por falta de fuerza, sino porque la exposición habría destruido todo al mismo tiempo: al hijo, al actor, al mito que rodeaba a su madre. La enfermedad avanzó rápido, despojándolo de energía, independencia y esperanza. En habitaciones privadas, soportó tratamientos que ofrecían poco alivio y aún menos misericordia. No hubo reconocimientos públicos, ni entrevistas, ni explicaciones. María Félix jamás habló del tema. El silencio fue absoluto, deliberado, asfixiante. El amor existía, pero existía detrás de puertas cerradas. El mundo no vio nada, no se le permitió verlo. Enrique Álvarez Félix murió el 24 de mayo de 1996. La causa oficial fue un infarto. La verdad fue más compleja y mucho más dolorosa. El VIH lo consumió en silencio, mientras el peso del legado lo aplastaba hasta que no quedó espacio para respirar. Su tragedia no fue solo la enfermedad, fue la imposibilidad de ser visto por completo. Enrique pasó su vida demostrando que era más que un nombre, solo para desaparecer con el fin de protegerlo. Al final, no fue borrado por el escándalo, fue borrado por la devoción, el miedo y un silencio heredado con la misma crueldad que la fama. Frank Moro no fue elegido simplemente como protagonista. Fue diseñado para representar el deseo mismo. Cada plano resaltaba simetría, postura, seguridad. En televisión, encarnaba la fantasía del control. Un hombre que nunca dudaba. Una presencia que sugería fuerza sin esfuerzo. El público confiaba en él porque parecía invulnerable. Esa imagen se convirtió en su prisión. En el sistema de telenovelas de finales del siglo XX, la apariencia era moneda y la masculinidad era ley. Ser cuestionado era ser reemplazado. Frank aprendió temprano que la supervivencia dependía de la perfección. Refinó gestos, controló expresiones, administró distancias. Su carrera avanzó no porque se rebelara, sino porque borró cualquier cosa que pudiera amenazar la ilusión. El éxito llegó rápido, pero con condiciones. Los contratos exigían consistencia. Los productores demandaban fiabilidad. No había espacio para la fragilidad, ni margen para la desviación. Frank vivía dentro de un papel que no terminaba cuando las cámaras se apagaban. Se esperaba que se viera igual, se moviera igual, deseara igual, para siempre. Entonces el cuerpo rompió el acuerdo, no de forma súbita, no de manera dramática. El colapso fue sutil y humillante. Primero desapareció la energía, luego la resistencia. Las enfermedades duraban más de lo normal. Su reflejo empezó a traicionarlo. El espejo dejó de cooperar. Los músculos se debilitaron. El peso se desvaneció. El maquillaje ocultaba cada vez menos. El diagnóstico llegó sin negociación. VIH. En ese momento histórico, no era una condición que invitara al cuidado. Era un veredicto que activaba el abandono. Frank comprendió de inmediato que el problema no era sobrevivir, era la visibilidad. Una vez que el cuerpo fallaba, la fantasía colapsaba. Y cuando la fantasía colapsaba, la industria lo borraría sin explicación. El trabajo desapareció antes que él. Los papeles se agotaron, las llamadas cesaron, las reuniones se postergaron indefinidamente. No hubo rechazo oficial, solo distancia. El silencio se volvió estructural. El hombre que antes sostenía el horario estelar ahora se veía a sí mismo en repeticiones desde habitaciones de hospital y departamentos pequeños, mientras su vida real se desmoronaba en privado. La crueldad fue precisa e impersonal. La televisión preservó su imagen exactamente como siempre había sido: joven, deseado, intacto. Mientras tanto, el verdadero Frank luchaba por caminar, por comer, por respirar sin dolor. La fama no lo protegió, lo archivó. Su éxito sobrevivió a su cuerpo, y ese contraste se volvió insoportable. A medida que la enfermedad avanzaba, el aislamiento se profundizaba, no porque quisiera estar solo, sino porque ya no había lugar para existir con honestidad. Había sido valioso solo mientras parecía invencible. Cuando esa promesa falló, no quedó nada que lo defendiera. Frank Moro murió en 1993, a los 40 años. No hubo homenajes, ni retrospectivas, ni ajuste de cuentas público. Oficialmente, se desvaneció de la memoria. En realidad, el VIH lo desmanteló mientras el sistema al que sirvió
Simplemente siguió adelante. Su tragedia no fue solo morir joven. Fue comprender que la misma perfección que se le exigió fue la razón por la que nadie volvió por él cuando la perfección dejó de ser posible. Frank Moro hizo exactamente lo que la industria pidió. Se convirtió en el sueño, y cuando el sueño se agrietó, fue descartado sin misericordia. Daniel Bisoño construyó su carrera sobre la exposición. En televisión, diseccionaba escándalos, ridiculizaba reputaciones y arrastraba secretos a la luz pública. Su voz era afilada, rápida, sin disculpas. En una industria basada en apariencias, Daniel se volvió intocable, negándose a ser educado. No susurraba, atacaba, y eso lo hacía poderoso. El personaje funcionó demasiado bien. Detrás de cámaras, Daniel se volvió inseparable de la figura que había creado. El sarcasmo sustituyó a la vulnerabilidad. El ruido reemplazó a la reflexión. En un entorno mediático donde la debilidad se consumía como entretenimiento, aprendió a mantenerse ruidoso. El silencio, para él, era peligroso. Pero los cuerpos no respetan los personajes. Con el tiempo, el costo físico comenzó a hacerse visible. Un cansancio imposible de disimular con bromas. Una pérdida de peso que el maquillaje apenas lograba ocultar. Ausencias médicas explicadas de forma vaga, rápida y siempre distinta. En pantalla, Daniel seguía siendo agresivo, incluso más rápido, como si el volumen pudiera adelantar a la decadencia. El diagnóstico lo cambió todo. El VIH no era solo una realidad médica, era una amenaza narrativa. Para alguien cuya subsistencia dependía de la visibilidad, confesar significaba ceder el control. Daniel entendió la ironía de inmediato. El hombre que vivía de exponer a otros no podía sobrevivir a su propia exposición, así que redobló la apuesta. El trabajo continuó, las apariciones se mantuvieron, las bromas se afilaron, los ataques se intensificaron. Lo que el público interpretaba como confianza era, en realidad, armadura. Cada transmisión se volvió un acto de desafío contra un cuerpo que se derrumbaba en silencio fuera de cámara. A medida que los tratamientos pasaban factura, la brecha se ampliaba. El Daniel público seguía combativo, teatral, implacable. El Daniel privado enfrentaba agotamiento físico, miedo y aislamiento. Nunca permitió que ambos mundos se cruzaran. El público tenía acceso al personaje, nunca al costo. La crueldad de la situación era estructural. Si se suavizaba, los medios se volverían contra él. Si confesaba, la misma industria que amplificó su voz lo reduciría a un titular. El control era su última moneda y la protegió hasta el final. Daniel Bisoño murió en 2025, a los 51 años. La explicación oficial fue clínica y contenida. Quienes estuvieron cerca entendieron la verdad más profunda. El VIH marcó sus últimos años, obligándolo a una actuación sin intermedio y sin salida. Su tragedia no fue la hipocresía, fue el atrapamiento. Daniel construyó un personaje lo suficientemente fuerte para sobrevivir a todo, excepto a la honestidad. Dominó el espectáculo de las vidas ajenas, pero cuando el reflector giró hacia adentro, ya no había dónde pararse. Al final, Daniel Bisoño no perdió el control en televisión. Lo perdió en privado, en silencio, mientras millones observaban a un personaje que nunca mostró miedo. Y esa es la ironía final de su vida. El hombre que vivió de la exposición fue destruido por la única verdad que nunca pudo permitirse revelar. Juan Gabriel nunca fue solo un artista. Se convirtió en refugio emocional de todo un país. Cuando las familias lloraban, sus canciones hablaban por ellas. Cuando el amor terminaba, su voz decía lo que las palabras no podían. No interpretaba el dolor, lo absorbía noche tras noche, ciudad tras ciudad, hasta que se volvió indistinguible del suyo. Desde fuera parecía invencible. Los trajes extravagantes, las giras interminables, el afecto desbordado que devolvía al público. De Juan Gabriel se esperaba entrega infinita porque siempre la había dado. Lo que el público veía era generosidad, lo que no veía era desgaste. Su vida personal existía dentro de una negociación permanente. Comprendió temprano que la apertura no era una opción. En una sociedad que toleraba su arte pero examinaba su identidad, Juan Gabriel aprendió a separar expresión de confesión. En el escenario podía ser libre, fuera de él debía ser cuidadoso. El silencio no era vergüenza, era estrategia. Con el paso de los años,
El peso se volvió insoportable. Las agendas se volvieron brutales. Las expectativas, implacables. Juan Gabriel dejó de ser un hombre con carrera. Se convirtió en una institución nacional, y las instituciones no pueden fallar. Cancelar significaba decepcionar a millones. Descansar significaba despertar sospechas. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, no hubo salida segura. El cansancio persistente se transformó en enfermedad crónica. La recuperación dejó de seguir a las presentaciones. Los médicos finalmente dieron un diagnóstico que reformuló su existencia. VIH. En ese momento, revelarlo no traía apoyo. Traía juicio, especulación y daño irreversible. Juan Gabriel eligió la resistencia antes que la misericordia. Siguió de gira, siguió grabando, siguió aparentando fortaleza. Cada presentación se volvió un acto calculado de supervivencia. El dolor se manejaba en privado, el miedo se tragaba. El cuerpo se empujaba más allá de lo que podía sostener. La contradicción fue cruel. Cantaba abiertamente sobre desamor, abandono y anhelo, pero se le prohibía expresar su propia vulnerabilidad. El mismo público que lloraba con él no habría sabido cómo sostenerlo. El amor era abundante, pero condicionado. Exigía misterio, demandaba sacrificio. A puerta cerrada, el costo fue devastador. Los tratamientos lo drenaban. La enfermedad persistía. Las noches se pasaban recuperándose apenas lo suficiente para enfrentar otro escenario, otra multitud, otra expectativa. La voz resistía. El cuerpo se debilitaba. Cada aparición tomaba fuerza prestada del futuro, dejando menos atrás. El aislamiento siguió al éxito como una sombra. Rodeado de gente, Juan Gabriel vivía sin el alivio de ser plenamente conocido. El aplauso era ensordecedor. La soledad, absoluta. No había espacio para detenerse, ni permiso para colapsar, solo avanzar. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California. La causa oficial fue un paro cardíaco. Quienes estuvieron cerca entendieron la historia más larga. Años de enfermedad, agotamiento y exigencia constante habían desgastado su cuerpo hasta no dejar nada más que dar. El legado de Juan Gabriel es intocable. Su música sigue viva, sigue sanando, sigue acompañando el duelo y la alegría. Pero sus últimos años exponen una verdad dolorosa sobre la fama. Ser amado por millones no significa ser protegido por ninguno. Le dio al país la banda sonora de su tristeza, y a cambio, nunca se le permitió dejar de cantar. Anthony Perkins no se hizo famoso por la fuerza, se hizo famoso por la vulnerabilidad. Desde el inicio, había algo frágil en su presencia, algo ansioso, algo que no encajaba con la masculinidad rígida que Hollywood exigía. Esa sensibilidad lo volvía fascinante, también lo volvía peligroso para el sistema que lo descubrió. Cuando se estrenó Psycho, todo cambió. Norman Bates no fue solo un personaje, fue una ruptura psicológica. Perkins no interpretó la locura, la internalizó. El papel definió su carrera, pero también selló su destino. Hollywood no pudo separar al actor del miedo que representaba. Se volvió inolvidable e inescapable. Detrás del éxito, el control se intensificó. Los estudios vigilaban su vida de cerca. Sus relaciones eran examinadas. Su sexualidad, conocida en círculos privados, fue tratada como una amenaza que debía ser gestionada. La solución no fue la honestidad, fue la contención. Anthony fue empujado a terapias diseñadas para corregirlo. Más tarde, a un matrimonio destinado a tranquilizar al público. La paternidad llegó no como libertad, sino como camuflaje. Durante años, vivió dos actuaciones al mismo tiempo. En pantalla, ofrecía precisión e inteligencia. Fuera de ella, ensayaba normalidad. Cada entrevista era medida, cada aparición calculada. El esfuerzo era constante. No había descanso del papel de ser aceptable. Con el paso del tiempo, la presión lo vació. Las oportunidades se redujeron. El encasillamiento lo persiguió sin tregua. La industria admiraba su talento, pero nunca confió del todo en él. Mientras otros se reinventaban, Perkins permanecía atrapado en una sombra que no eligió. Cuando el VIH entró en su vida, lo hizo en silencio. A finales de los años 80, la enfermedad cargaba terror y estigma por igual. Para Anthony, revelarlo no habría significado apoyo. Habría confirmado todo lo que Hollywood temía de él. Así que, una vez más,
Actuó con tensión. La enfermedad avanzó gradualmente. La fuerza se desvaneció. La energía desapareció. Trabajar se volvió más difícil. Aún así, siguió actuando, no por ambición, sino por necesidad. La actuación era el único espacio donde se le permitía existir sin explicación. Fuera de cámara, su mundo se redujo a visitas médicas, tratamientos y agotamiento cuidadosamente oculto. La ironía fue devastadora. El hombre que dio vida a uno de los asesinos más famosos del cine se estaba destruyendo, en realidad, a través de la obediencia. Había cumplido cada regla. Se casó cuando se lo indicaron. Guardó silencio cuando fue necesario. Interpretó la normalidad a la perfección. Y aún así, no fue suficiente para salvarlo. Anthony Perkins murió el 12 de septiembre de 1992, a los 60 años, por complicaciones relacionadas con el SIDA. La confirmación llegó en voz baja, con cautela, como si incluso después de muerto su verdad siguiera siendo peligrosa. Su tragedia no fue el escándalo, fue la desaparición. Anthony Perkins pasó su vida actuando para poder trabajar, amar, existir. Al final no hubo colapso dramático ni ajuste de cuentas público, solo un hombre que vivió tanto tiempo dentro de un papel que casi no quedó nada fuera de él. Se hizo famoso interpretando la locura, pero lo que lo destruyó fue un sistema que exigía cordura a costa del yo. Rock Hudson fue perfección fabricada. Desde el momento en que Hollywood lo eligió, todo en su vida fue rediseñado. Su nombre, su voz, su postura, incluso sus silencios, fueron diseñados para proyectar masculinidad invencible. En pantalla, era el ideal americano. Fuera de ella, era un riesgo que el sistema no podía permitirse reconocer. La industria no le pidió que se ocultara, se lo exigió. Los estudios organizaron citas, controlaron narrativas de prensa y construyeron una vida pública que no tenía nada que ver con la realidad. Rock obedeció, porque obedecer era sobrevivir. El precio de la honestidad era el exilio. Así que vivió dentro de una actuación que nunca terminó, una que pagaba con fama y castigaba con aislamiento. Durante años, la ilusión se sostuvo. El público lo adoraba. Las películas triunfaban. La mentira funcionaba a la perfección, pero mantenerla exigía vigilancia constante. Cada amistad era monitoreada, cada relación filtrada. La distancia entre el hombre y la imagen creció tanto que ya no quedaba espacio para respirar. Cuando su salud comenzó a fallar a principios de los años 80, el sistema reaccionó por instinto: cubrir, retrasar, negar. La pérdida de peso se explicó, la enfermedad se minimizó, las apariciones se gestionaron. Hollywood no temía a la enfermedad en sí, temía lo que simbolizaba. El VIH no era solo un diagnóstico, era una amenaza para toda una economía de fantasía. Un galán gay con SIDA destruiría décadas de masculinidad cuidadosamente construida. Así que el silencio continuó, incluso cuando el estado de Rock se deterioró rápidamente. Los tratamientos lo debilitaron. La energía desapareció. El cuerpo que antes lo definía comenzó a colapsar ante la vista del público. Eventualmente, el silencio se volvió imposible. En 1985, cuando su salud alcanzó un punto crítico, Rock Hudson tomó una decisión que nadie a su alrededor quería. Habló, públicamente, con claridad. Reconoció que tenía SIDA. El impacto fue sísmico. La revelación no solo cambió su imagen, cambió la comprensión mundial de la enfermedad. El SIDA dejó de ser abstracto. Tenía un rostro que Estados Unidos reconocía, una voz en la que confiaba, un cuerpo que había deseado. Pero el momento fue cruel. Cuando Rock Hudson dijo la verdad, su fuerza ya se había ido. La confesión no lo salvó. Lo convirtió en símbolo justo cuando su vida llegaba al final. La compasión llegó tarde. La comprensión avanzó lentamente. Hollywood lo lloró en público mientras en privado enfrentaba su propia complicidad. Rock Hudson murió el 2 de octubre de 1985 a los 59 años. Su muerte marcó un punto de inflexión en la conciencia pública, pero llegó al costo de su vida privada. No vivió para experimentar el cambio que forzó. Su tragedia no fue solo el secreto, fue que la verdad solo se volvió aceptable cuando ya no amenazaba al sistema. Rock Hudson pasó su vida protegiendo una ilusión que jamás lo protegería a él. No eligió ser pionero. Fue empujado a la historia por un cuerpo que ya no podía sostener una mentira. Freddie Mercury
Entendió la muerte antes de que el mundo lo entendiera a él. En el escenario era exceso, libertad, poder teatral desatado. Dominaba estadios con un solo gesto. Para el público parecía ilimitado, intrépido, inmortal. Pero detrás del espectáculo vivía un hombre que sabía que su cuerpo lo estaba traicionando mucho antes de que cayera el telón. A diferencia de otros, Freddie no vivió en negación. Cuando los médicos confirmaron el diagnóstico, no se derrumbó en confusión. Calculó. El tiempo se convirtió en el recurso más valioso que le quedaba. No para extenderlo sin fin, sino para usarlo con precisión. Cada respiración restante debía importar. Eligió la creación antes que la confesión. En un momento en que rebelarse podría haberlo convertido en símbolo, Freddie se negó a permitir que la enfermedad definiera su identidad pública. No quería lástima, no quería explicaciones, quería control sobre su obra, sobre su imagen, sobre cómo sería recordado. A medida que la enfermedad avanzaba, los cambios físicos eran innegables. El peso desapareció, la fuerza se desvaneció, el dolor se volvió constante. Aún así, volvió al estudio una y otra vez, a veces apenas capaz de mantenerse en pie. Las sesiones se programaban según su energía, no según el reloj. Cada grabación se trataba como si pudiera ser la última. La urgencia se escuchaba. Sus últimas interpretaciones tenían algo distinto. No desesperación, sino desafío. Las notas se forzaban más. Las letras se inclinaban hacia la despedida sin nombrarla. Freddie cantaba sabiendo que estaba dejando pruebas de sí mismo, fragmentos que sobrevivirían al cuerpo que los producía. En su mundo privado el aislamiento fue deliberado. Solo un círculo muy reducido conocía la verdad completa, no por vergüenza sino por protección. Freddie entendía lo rápido que podían arrebatarle el relato. No permitiría que sus últimos años se convirtieran en un espectáculo de deterioro. Incluso cuando su salud se deterioró rápidamente, se negó a dejar de trabajar. Grabó voces sabiendo que quizá no escucharía las canciones terminadas. Dejó instrucciones, orientación, intenciones claras para que Queen continuara sin él. La muerte se acercaba, pero el legado se construía en tiempo real. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury confirmó públicamente que tenía SIDA. No fue una invitación al debate, fue una declaración de hecho, un último acto de autoría sobre su propia historia. 24 horas después, murió en Londres, a los 45 años. La tragedia de Freddie Mercury no fue el silencio, fue la conciencia. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, exactamente cuánto tiempo quedaba y exactamente qué debía dejar atrás. Mientras otros eran consumidos por el miedo, Freddie transformó el miedo en urgencia. No sobrevivió a la enfermedad, pero adelantó a la desaparición. Freddie Mercury murió sabiendo que el cuerpo falla, y sabiendo que el sonido no. Cuando el aplauso se desvanece y las luces se apagan, lo que queda no es la fama, sino la consecuencia. Estas historias nunca fueron solo sobre enfermedades. Fueron sobre el tiempo, sobre el miedo, sobre sistemas que premiaban el silencio y castigaban la verdad. Cada una de estas vidas siguió un camino distinto, pero todas llegaron al mismo cruce, un momento en el que la honestidad tenía un precio mayor que sufrir en privado. Algunos eligieron resistir, otros eligieron crear. Unos pocos fueron empujados a la historia, solo cuando sus cuerpos ya no pudieron sostener la mentira. Sus legados no desaparecieron con ellos. Sobrevivieron en canciones, interpretaciones y recuerdos que aún conmueven a millones. Pero el costo fue real, y se pagó en silencio. No eran personas débiles, fueron fuertes de maneras que el mundo se negó a reconocer. Y sus historias nos recuerdan que detrás de cada ídolo hay un ser humano negociando la supervivencia en una época que ofrecía muy poca misericordia. Si estas historias te conmovieron, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué historia se quedó contigo y por qué? Dar me gusta al video ayuda a que estas historias lleguen a más personas, y suscribirte asegura que no te pierdas el próximo capítulo. Gracias por mirar y por escuchar Más allá del reflector.